Buenas tardes, queridísimo Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil, Francisco Javier, cofrade mayor de Jesús Nazareno, porque yo soy de los que dice que el cofrade sigue y será hasta que el terrible nos llame arriba. Queridos hermanos, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber acudido a uno de los actos que la Cofradía de Jesús Nazareno hemos querido enmarcar dentro de nuestro octinario de este año 2026. Yo voy a ser muy breve porque le acabo de decir a Javier que tenemos el tiempo marcado con los cohetes que anuncian el quinario y no quiero robar ni un minuto de protagonismo pues al hecho que se remonta a agosto, como contará ahora el alcalde, agosto del año pasado, unas llamadas cruzadas que la verdad pues revelan hechos que el pueblo de Puente Genil, sin lugar a dudas, durante muchos años ha estado preguntando. Para ello, qué mejor que sea Francisco Javier Reina, que es el que ha llevado a cabo la investigación junto con nuestro alcalde, el que nos ilustre y nos cuente toda la labor de investigación que gracias a él pues hoy va a darse a luz. De Francisco Javier podríamos decir miles de cosas, tanto de un punto de vista profesional como desde un punto de vista manantero, pero como aquí en la sala somos todos hermanos y todos lo conocemos, pues me lo voy a ahorrar simplemente dándole las gracias en nombre de la Cofradía de Jesús Nazareno una vez más por su predisposición hacia su cofradía y su empeño en seguir descubriendo y aportando datos históricos a la historia de Puente Genil. Sin más, le voy a ceder la palabra a él porque él es el auténtico protagonista hoy para que nos ilustre de todo lo que ha vivido desde el mes de agosto del año pasado. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Puente Genil, señora concejala de Cultura, el señor cofrade mayor y miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía, hermanos, señoras y señores, buenas tardes. ¿Se oye? En este martes de quinario, que como cada año celebramos en honor de nuestro patrón, nos hemos congregado para hablar de la Cofradía de Jesús Nazareno, de la bendita imagen del terrible, y de aquellas otras que históricamente han formado parte de la cofradía. Y, cómo no, para intentar esclarecer, dentro de nuestras posibilidades, aquellas cuestiones que nos acerquen a su mayor conocimiento. Saludo también a los que desde sus casas nos puedan ver por los medios de comunicación audiovisuales. Esta ponencia me gustaría dedicársela a los bastoneros de nuestro Padre Jesús Nazareno, a los que lo fueron y a los que lo son, y a todas esas personas que con su esfuerzo siguen manteniendo viva la llama de la fe en nuestro patrón, portándolo sobre sus hombros por las calles de Puente Genil o alumbrándole durante el Viernes Santo con devoción. Que nunca le falten a Jesús Nazareno bastoneros que lo mesan con amor y entrega. Pontanés, Jesús Nazareno necesita bastoneros que lo quieran llevar. Él te espera para que seas su cirineo y le ayudes a llevar su cruz, para que pueda seguir visitando nuestros hogares, llevando el consuelo y su mensaje de paz y salvación a nuestros enfermos, a nuestros ancianos y a toda nuestra hermosa villa. Agradezco a la cofradía que me haya invitado a poner en conocimiento de todos los hermanos, fieles y público en general, por medio de esta ponencia, las novedades que con respecto a la cofradía han habido desde el pasado verano. Cómo no, a nuestro cofrade mayor, sus siempre cariñosas atenciones que ha tenido conmigo, y, por supuesto, a nuestro alcalde Sergio Velasco Albalá, al que debemos agradecer que su interés y gestiones hayan posibilitado que tengamos acceso a una documentación que, por su mal estado de conservación, no se nos permitía consultar a los investigadores, por lo que también es de justicia señalar la colaboración prestada por la directora del Archivo Histórico Provincial, doña Alicia Córdoba de Orador, por su disposición y ayuda.
Los últimos hallazgos encontrados en dicho archivo nos han permitido aclarar algunas cuestiones relativas a las imágenes que han formado parte de la Cofradía de Jesús Nazareno, que expondré a continuación. Pero también nos han abierto una vía de investigación sobre el devenir histórico de la propia cofradía, que resulta de lo más interesante y que apuntaré con una idea breve y concisa para no alargar en exceso esta ponencia y podamos asistir al devoto quinario que hoy comienza en honor de nuestro patrón y alcalde perpetuo Jesús Nazareno. Pido disculpas de antemano por lo farragosa que pudiese resultar esta exposición en algún momento, aunque el tema puntualmente así lo requiera. Todo parece indicar, hasta ahora, que la Cofradía de Jesús Nazareno nació con la primitiva vocación de San Cristóbal alrededor del año 1580 y que en sucesivos años fue sumando otras imágenes, como así ha quedado registrado, aunque parcialmente, en la documentación más antigua que conserva la cofradía y en los libros de visitas generales que desde el obispado se giraban a las parroquias, no solo para controlar las cuentas de la fábrica parroquial, sino también las de las cofradías establecidas en la localidad, de fundaciones, ermitas, hospitales, etc., donde desde el año 1583 hasta el año 1595 vemos nombrada a la cofradía en estas visitas generales solo como Cofradía de San Cristóbal. En el año 1596 se reflejará por primera vez la aparición de la Virgen de la Guía dentro de la cofradía, pues se la nombra en la visita general de ese año como Cofradía de Nuestra Señora de la Guía y San Cristóbal. Desde el año 1597 y hasta el año 1611 se la volverá a nombrar únicamente como Cofradía de San Cristóbal. Y ya no tenemos información hasta la siguiente visita general del año 1624, donde se la denomina de aquí en adelante con el único nombre de Cofradía de Jesús Nazareno. Esta creencia de que estamos ante una misma cofradía se apoya también en la acta y cuenta del primer legajo documental que conserva la cofradía, que arranca con datos de 1638 y donde se la nombra indistintamente como Cofradía de Jesús Nazareno y Señor San Cristóbal e incluso como Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Guía, hasta que con el paso del tiempo ya se la denomina exclusivamente como Cofradía de Jesús Nazareno a secas. Por lo que comprobamos que el nombre de la cofradía no era único e inalterable, sino que a lo largo del tiempo y para denominarla se utilizaban los nombres de las distintas vocaciones o imágenes que la componían. Esta circunstancia de aparecer ya únicamente como Cofradía de Jesús Nazareno en la visita general del obispado de 1624 reforzaba la idea comúnmente aceptada de que la imagen de Jesús Nazareno llegó en el año 1622, como hasta el día de hoy se ha venido aceptando por todo aquel que se ha aventurado a escribir sobre la Cofradía de Jesús Nazareno y, por supuesto, por la propia cofradía, que hace 4 años, sin ir más lejos, celebró el 400 aniversario de la llegada en 1622 de la imagen a Puente Genil. Todas estas creencias, en mi modesta opinión, debemos ahora ponerlas en cuarentena. Como he tenido ocasión de exponer en otros foros de Puente Genil, en el primer cuarto del siglo XVII, periodo de tiempo en el que nos estamos moviendo, existían 4 escribanías, 4 escribanos, lo que llamamos hoy notarios, al frente de su respectiva escribanía. Uno de ellos, Marcos de Mesa, registra en el año 1608, quedémonos con esta fecha, 2 escrituras que siembran la incertidumbre, en tanto que en la primera escritura las 2 partes intervinientes son la cofradía de los nazarenos y un tal Marcos de la Torre, y en la otra las partes intervinientes son la cofradía de San Cristóbal y Salvador de la Torre. Por desgracia, los protocolos notariales donde quedaron registradas estas 2 escrituras han desaparecido, aunque tenemos constancia de esas gracias a un índice del siglo XIX. Estas 2 escrituras de 1608 nos plantean 2 nuevas cuestiones. Una, ¿eran las cofradías de San Cristóbal y de Jesús Nazareno 2 cofradías independientes que con el tiempo se fusionaron?
O, como parece más probable, es la misma cofradía que ya en 1608 utilizaba indistintamente los nombres de sus titulares, como ya hemos indicado anteriormente. La otra cuestión es aún más inquietante, pues si ya en 1608 se hace referencia en una de esas escrituras a una cofradía de los nazarenos, ¿no tenía entonces la cofradía una imagen titular de Jesús Nazareno cuando ya estaban utilizando su nombre en escrituras públicas? Lo lógico es pensar que sí, y en ese caso habría que plantear la pregunta del millón. ¿Y si Jesús Nazareno no llegó a Puente Genil en 1622, sino que lo hizo en torno al año 1608? Pues tampoco tiene sentido que hubiera un Jesús Nazareno en 1608 y se cambiara por otro 14 años después, en 1622. Ahí puede estar la explicación de que el que les habla y otros muchos lleven años buscando sin éxito la escritura de Jesús Nazareno entre los escribanos de la Puente de Don Gonzalo y de Córdoba capital entre los años 1620 y 1622, cuando probablemente la imagen fue realizada al menos una década antes. Por otro lado, esta última hipótesis no es nada descabellada, pues la fecha de la llegada de Jesús Nazareno a Puente Genil en 1622 la dan Agustín Pérez de Siles y Antonio Aguilar y Cano en su libro Apunte Histórico de la Villa de Puente Genil, y aunque todos los que han escrito basándose en esta obra han dado por buena esta fecha, fueron precisamente ellos los que no dieron seguridad de que ese fuera el año de su llegada. Perdón. Y así lo manifiestan en su página 324 al describir el altar mayor de la ermita. Ellos nos dicen: en este altar se venera hoy la efigie de Jesús Nazareno, que se dice haber sustituido a otra más antigua en el año de 1622, sin que podamos responder de la certeza del dato. Tengamos en cuenta, pues, que Pérez de Siles y Aguilar y Cano están escribiendo de oídas, de lo que se había ido transmitiendo por vía oral, y que esto lo escriben 2 siglos y medio después de la supuesta llegada en 1622. ¿Fue tergiversada esa fecha a lo largo de esa transmisión oral de 250 años? Es más, en su página 322 nos informan de que la ermita estuvo en construcción o reedificación desde los años de 1602 a 1612, por lo que podemos conjeturar que la ermita de San Cristóbal, levantada de obra nueva hacia 1590, tal vez lo que estuviera sufriendo fuera una adaptación para levantar los altares de sus nuevos titulares, entre ellos el de Jesús Nazareno. Lo expuesto no dejan de ser hipótesis, pero sirven para plantearnos que quizá la imagen de Jesús Nazareno no se esculpió en 1622, sino antes, cosa que vienen a avalar los datos que vamos a ver a continuación. Vayamos al primer inventario conservado de la cofradía, realizado el 19 de marzo de 1640, donde se nos relacionan, entre otros bienes, las imágenes que tenía la cofradía y cómo estaban vestidas. Ciñéndonos exclusivamente a las imágenes y obviando su ropaje, que no vienen al caso en este momento, comienza el inventario diciendo: primeramente, una hechura de Jesús Nazareno, otra hechura del Señor San Cristóbal con su niño Jesús en los hombros, otra hechura de San Juan de Talla, otra de San Nicolás de Talla, otra hechura de Nuestra Señora con un niño en los brazos, una hechura de la Magdalena. El cuadro que estáis viendo en la pantalla nos indica la precariedad informativa que la cofradía ha padecido desde su fundación hasta hace solo unos años, en tanto que durante más de 4 siglos no ha tenido conocimiento de quién o quiénes realizaron ni una sola de sus imágenes titulares ni en qué fecha llegaron a Puente Genil. O sea que todas las imágenes relacionadas, todas son, hasta hace unos años, todas han sido de autor desconocido, y excepto la de Jesús, que se dice, se cree que llega en 1622,
tampoco sabemos el año de realización. Luego, más tarde, después de ese inventario de 1640, se incorporan la Verónica y se incorpora la Magdalena, ¿no? En el inventario de 1640, como se puede comprobar, no aparece la Verónica. En cambio, en las cuentas presentadas en 1647 se consigna el gasto de haberle hecho un hábito de pico a la mujer Verónica, que por cierto es citada como mujer varónica, por lo que podría pensarse que dicha imagen debió realizarse después del inventario de 1640, que no la reseña, y antes del año de la confesión del vestido, a menos que ya estuviera realizada, pero no se consignara en el inventario por alguna razón desconocida. Pues este último hecho que acabo de comentar también sucedió en inventarios posteriores, donde sabemos que existe la Verónica, pero al nombrar los bienes de la cofradía no se la reseña. Algo muy extraño. Por último, sabemos, por haber quedado consignado en la data de 1665, es decir, en la partida de gasto de dicho año que presenta el mayordomo de la cofradía, que en 1665 se hizo una nueva imagen de la Magdalena. O sea que en 1640 había una imagen de la Magdalena y en 1665 se hizo otra. Vamos a ir viendo brevemente un poco esas imágenes. Tenemos a Jesús Nazareno, que por la pronta devoción que se le profesa desde su llegada y por ser el centro de la procesión de la mañana y tarde del Viernes Santo, se convierte en el titular principal de la cofradía, desbancando el protagonismo de las otras imágenes y sobre el que nos entenderemos más adelante. San Cristóbal fue el primer titular de la cofradía, un santo muy popular a partir del siglo XIII gracias a la leyenda áurea escrita por el fraile dominico arzobispo de Génova, Jacobo de la Vorágine. Y aunque su veracidad histórica está en duda, se cree que fue martirizado en tiempos del emperador Decio. El nombre de Cristóbal significa portador de Cristo, de ahí que se le represente con Jesús sobre el hombro cruzando un río, basado en la leyenda en la cual, ayudando a cruzar un río caudaloso a los viajeros que tenían que cruzarlo, pues un niño le pidió lo llevara a la otra orilla y cargándolo Cristóbal sobre su hombro, se volvió tan pesado que el santo comenzó a hundirse en el agua y a duras penas pudo cruzar el río, exclamando que parecía como si hubiera llevado el mundo a cuestas, revelándole entonces el niño que él era Cristo, el creador del mundo. Es por eso que San Cristóbal es considerado patrón de los viajeros y conductores, y además se lo tuvo como uno de los 14 santos auxiliadores venerados en la Edad Media y especial protector contra la peste, una temida epidemia que asoló Europa durante varios siglos, por lo que en su honor se levantaron numerosas iglesias. Su fiesta se celebra el día 10 de julio. Sobre esta imagen también nos detendremos más adelante, pues es la protagonista de uno de los hallazgos encontrados recientemente. La Virgen de la Guía aparece en los documentos como segunda titular de la cofradía, en principio portando un niño en su mano, pues procesionaba como imagen de gloria en la procesión del Corpus. El niño se le quitaba durante la procesión del Viernes Santo para salir como dolorosa cerrando el cortejo procesional. La cofradía llegó a tener hasta 2 imágenes a la vez con la misma vocación y no sabemos exactamente cuántas imágenes de la Virgen de la Guía existieron a lo largo de los siglos en el seno de la cofradía. Las 2 fotografías que muestro se corresponden con la última imagen que estuvo en poder de la cofradía y que fue quemada en 1936. De esta imagen no se conservan fotografías en detalle, sino de lejos, y también este dibujo que parece corresponderse con la imagen destruida. De la autoría y años de ejecución de dichas imágenes no sabemos absolutamente nada por ahora. En la fotografía que estamos viendo está delante del ayuntamiento y enfrente vemos la desaparecida ermita de la Caridad, a donde la Virgen se bajaba desde la iglesia de la Concesión el Domingo de Ramos para que intervinieran en el sermón del paso del Viernes Santo y en el famoso encuentro que tenía con Jesús Nazareno y que nos relata Pérez Carrascosa en su poesía La fiesta de la Puente. San Nicolás de Tolentino es otra misteriosa imagen que encargó la cofradía
para rendirle culto interno. San Nicolás fue un fraile agustino que había sido canonizado por el Papa Eugenio IV en el año 1446 y que cobró notable protagonismo durante la epidemia de peste de 1601 que asoló Andalucía, donde se le atribuyeron muchas curaciones milagrosas por su intercesión. Por decirlo de alguna manera, fue un santo que se puso de moda en el siglo XVII y todos querían tener una imagen suya, al que además se consideraba patrono de las almas del purgatorio. Curiosamente, San Nicolás de Tolentino es la primera imagen de la que tenemos documentos la cofradía, y documentada la cofradía, y estaba ubicada en la capilla mayor de la ermita de San Cristóbal, y aunque no contamos con la escultura que desapareció con el tiempo, conocemos cómo era la talla por la descripción que nos ha llegado. En el año 2018 se pudo localizar la escritura de la hechura de la imagen en el archivo de protocolos notariales de Écija. Dos vecinos de la Puente Don Gonzalo, Simón Guillén y Martín de Lara, posiblemente directivos de la cofradía, le dan un poder al superior del convento de los agustinos de Écija para que encargue la imagen a Pedro Freila. El que fueran dos personas y no una las que contratan la hechura de San Nicolás descarta la posibilidad de que fuera para un particular y refuerza la idea, más bien, de que hiciera el encargo la propia cofradía en el deseo de reunir en su ermita los dos grandes santos auxiliadores contra la peste, el gran mal de aquel tiempo del que todos querían librarse. Además, en la historia de Puente Genil solo hay constancia de una única escultura de San Nicolás de Tolentino, que es la que aparece inventariada en la Cofradía de Jesús. El escultor Pedro Freila estaba vecindado en 1611 en la ciudad de Écija, donde tenía contratado varios trabajos, entre ellos el retablo de San Juan Evangelista, del convento de las monjas dominicas de Santa Florentina y parte del retablo mayor del convento de la Orden de la Merced, algunos de cuyos trabajos veremos a continuación. En la escritura que se firmó ante el escribano público exijano Antonio de los Ríos el 14 de septiembre de 1611 se hace constar: sepan todos los que esta escritura vieren, como yo, Fray Pedro de Figueroa, presbítero de la Orden del Monasterio de la Madre de Dios, mayordomo en el convento de esta ciudad de Écija, en nombre y voz de Simón Guillén y Martín de Lara, vecino de la villa de la Puente de Don Gonzalo, y por virtud del poder que de ellos tengo, que me otorgaron en la dicha villa por ante Francisco de Estrada, escribano público de ella, y del usando de una parte y de la otra yo, Pedro Freile Guevara, escultor, vecino que soy de esta ciudad de Écija, decimos que por cuanto los dichos Simón Guillén y Martín de Lara, vecino de la dicha villa, pretenden hacer una hechura de San Nicolás de Tolentino con ciertas condiciones que dijeron y entregaron al escribano. Estas condiciones se habían firmado previamente en Puente Genil, cuya escritura también ha aparecido este verano, mediante poder otorgado al fraile agustino por los mencionados Simón Guillén y Martín de Lara, y estas eran: ha de ser el santo de madera de pino de 6 cuartas y media de alto con la peana, ha de ser que coja en una mano un libro con un perdigón encima y en la otra un Cristo, y el santo le ha de estar mirando. Ha de ser a vista de oficiales que lo han de tasar, todo bien acabado y a contento de Fray Pedro de Figueroa. Ha de estar acabado para el día de Navidad de 711 años, se le dar luego 10 ducados y de aquí a 2 meses otros 10 y lo demás que tasaren y lo demás cuando tasaren el día que se hiciese esa tasación. Lo firman Pedro Fray de Figueroa y Pedro Freila. Para que nos hagamos una idea de cómo pudo ser el santo, al no conservarse la imagen pontana, muestro estas dos fotografías de sendas imágenes de San Nicolás de Tolentino, una vendida el pasado año en una casa de subasta y otra correspondiente a una talla que se encuentra muy cerquita de aquí, en Marinaleda, donde vemos el santo con el hábito negro de los agustinos, pudiendo observar en esta última
que tenemos aquí, el mencionado libro con un perdigón encima, que hace alusión al episodio en que, estando enfermo el santo por sus múltiples ayunos y su negativa a comer carne, los frailes de su convento le llevaron una perdiz o paloma asada para que el santo se alimentara y recuperara fuerza. Pero el santo bendijo el perdigón y este resucitó y salió volando. Su fiesta se celebra el día de septiembre. Es decir, que muy probablemente, como veis, guardan mucha relación. Hay más San Nicolás de Tolentino, pero no quería un poco aburrir ni alargar. Usa los hábitos agustinos de negro. En el de Puente Genil, en aquella mano, tendría una cruz y el santo estaría un poco girado mirándola. Mientras que la otra tiene el libro abierto con el perdigón encima. ¿Vale? La Magdalena y la Verónica fueron dos imágenes secundarias que se incorporaron a la cofradía en el proceso de barroquización que sufre la Semana Santa en el siglo XVII, pues formaban parte del cortejo procesional detrás de la imagen de Jesús Nazareno. Su presencia en la cofradía es anterior incluso a la introducción de las figuras bíblicas. La existencia histórica de la Magdalena, como todos sabemos, está recogida en los Evangelios, donde se la menciona en 4 ocasiones. Parece que esta mujer fue curada por Jesús y se convirtió en una de sus principales discípulas. Ella protagonizó el pasaje en que ungió los pies de Jesús con rico ungüento que luego secó con sus cabellos. Por eso en la cofradía se la representaba llevando en la mano una copa de perfume. De su figura histórica también sabemos que estuvo presente junto a la Virgen María y otras mujeres en el momento de la crucifixión. De ahí que se popularizara su intervención en los cortejos penitenciales. Por su parte, la Santa Mujer Verónica, según la tradición cristiana, fue la mujer que durante el viacrucio camino que recorrió Jesús hasta el Monte Calvario, donde sería crucificado, tendió a Cristo un velo o lienzo de paño para que se enjugara el sudor y la sangre, quedando impreso su rostro en él. Se la considera una de las santas mujeres que menciona el Evangelio, y habría que señalar que en la procesión del Viernes Santo portaba el paño con 3 dobleces, donde iba impreso el triple rostro de Jesús. En su salida procesional, el paño lo llevaba cerrado y en momentos determinados, como en el Sermón del Paso, las andas de la Verónica se acercaban lo más posible a las de Jesús Nazareno y era cuando abría las manos para que el paño quedara desplegado mostrando el triple rostro grabado. Es una pena que estas imágenes, de las que tampoco tenemos constancia documental, desaparecieran de nuestra Semana Santa. Por último, para terminar este recorrido por las imágenes que han pertenecido a la cofradía de Jesús Nazareno, diremos que San Juan Evangelista fue el primer y más antiguo apóstol representado en la Semana Santa de Puente Genil. Por los registros documentales de la cofradía podemos comprobar que fue una de sus imágenes predilectas, hecho que se comprueba en los distintos ajuares que se le hicieron, entre ellos una corona de plata que realizó el mismo platero que ejecutó la cruz de plata para Jesús Nazareno, el montillano Tomás Gonzalo de Alcántara y Angulo. Esta que vemos es una de las pocas imágenes que nos han llegado del apóstol en su recorrido del Viernes Santo por la calle contra Almirante Delgado y Parejo, que algunos suelen confundir con el paso de la Verónica por llevar San Juan un pañuelo o toalla en una de sus manos. Al lado, una ampliación muy borrosa, pero que nos sirve para diferenciarlo del que aparece en la mayoría de las fotos antiguas que circulan y que seguramente conoceréis, donde ya vemos al actual, de Talleres Valencianos, que llegó a Puente Genil en el primer cuarto del siglo XX posiblemente, y perteneciente hoy a la Cofradía del Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Mártires. La primigenia imagen de San Juan era una de las incógnitas de nuestra historia local y de la cofradía, pues igualmente tanto su autor como la fecha de ejecución, ignorábamos porque ha sido otro de los importantes hallazgos documentales encontrados este pasado verano que vienen a suplir la falta de la imagen. Realizado este recorrido, me va a permitir que vuelva a la imagen de San Cristóbal. La imagen de San Cristóbal ha sido durante mucho tiempo una de las grandes olvidadas de la cofradía, a pesar de haber sido su primer titular.
No encontramos una explicación a este hecho. Puede que la formación de hermandades independientes con las imágenes secundarias de la cofradía a finales del siglo XIX llevara a esta a centrar su atención exclusivamente en la de Jesús Nazareno, que era la que concitaba el mayor interés y devoción de todos los pontanenses. Podríamos argumentar igualmente otros factores que pudieron influir en que la imagen de San Cristóbal fuera perdiendo interés para la cofradía, a pesar de que ésta le había levantado un nuevo altar en el último cuarto del siglo XIX, cuando a la ermita se le añadieron las dos naves del crucero, y este altar lo podemos ver en la fotografía en blanco y negro, que está en pantalla y que se hizo tras los daños que la ermita sufrió en los primeros días de la Guerra Civil. Ocupando el testero principal de la nave de la epístola, y aunque no está nítida la imagen, vemos a San Cristóbal ocupando dicho altar, que fue costeado por el excelentísimo señor don Carlos Delgado y Parejo, nombrado cofrade mayor en 1877 por fray Seferino González, obispo de Córdoba, el mismo que concedió oficialmente el título de patrón a Jesús Nazareno. En este altar se venera actualmente al Santísimo Cristo de la Misericordia y a Nuestra Señora del Mayor Dolor, pasando entonces San Cristóbal a ocupar uno de los pequeños altares o nichos de la nave del Evangelio, como se puede ver en la fotografía a color. Entre las posibles razones del desinterés que se produce durante el siglo XX por la imagen de San Cristóbal, también podríamos señalar el mal estado de la imagen, con importantes roturas, grietas y pérdidas de algunos dedos de las manos, e incluso que su festividad, al coincidir con los días más calurosos del año y una escasa asistencia de fieles, empujara a la cofradía a dejar de rendirle culto. El protagonismo de San Cristóbal apenas resurgió en los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando, acompañado del estruendo de los clasones de taxistas y transportistas, se le dedicaba una función religiosa para, acto seguido, ser paseado en un vehículo por urbana romería, sufriendo el más infame traqueteo, mientras recorría en caravana nuestras calles, dejando al pobre San Cristóbal, después de aquellos lances, más postrado y maltrecho si cabe, hasta nuestros días. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, y así su cofradía, la de Jesús Nazareno, consciente de su valor histórico y devocional, ha vuelto a poner los ojos sobre la imagen de San Cristóbal y ha cometido su restauración en Sevilla, encargando la misma al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAP. La imagen ingresó en dicho organismo en el mes de marzo de 2023 y tras 11 meses de permanencia llegó restaurada a Puente Genil el 10 de mayo de 2024, festividad de San Juan de Ávila, celebrándose dicho día una misa de acción de gracias presidida por el reverendo don Esteban Gudiño Briseño, que por aquel entonces era vicario parroquial de la Iglesia de Jesús Nazareno y de San José de nuestra ciudad y hoy es párroco de Inaja. La finalidad de la intervención en la imagen ha sido frenar el proceso de deterioro y devolverle la estabilidad, favoreciendo de esta manera su conservación, además de mejorar su aspecto estético. Otro de los propósitos fue adquirir un conocimiento material e histórico de la obra a través de la identificación de los materiales constitutivos originales o añadidos y de la identificación de las modificaciones sufridas a lo largo de su historia. Qué duda cabe que existía el no escondido deseo de que en esta restauración pudiera aparecer algún documento en el interior de la imagen que nos develara su autor, ya que tanto parecido guarda la imagen de San Cristóbal con la de Jesús Nazareno. Pues de haberlo habido, esa información nos hubiera sacado de muchas dudas, pero no hubo suerte. De papel en su interior nada, y por tanto nos dejó con la misma incertidumbre de siempre, sin saber qué gubia intervino en su hechura. El conjunto escultórico es una talla de madera policromada y estofada de bulto redondo para ser observada desde un punto de vista frontal.
Se representa al santo cruzando un río de agua agitada con 2 peces saliendo de ella. Lleva al niño Jesús sobre su hombro derecho y éste sujeta la bola del mundo en su mano derecha. San Cristóbal se apoya con ambas manos en una vara florida para pasar la agua agitada. El niño Jesús es una imagen independiente, trabajada como bulto redondo, de madera policromada en su totalidad. La imagen del niño queda suspendida sobre San Cristóbal a través de un vástago o perno metálico situado en el hombro de San Cristóbal, que se introduce en un orificio practicado en la madera y localizado en la base del tronco de la talla del niño. La bola del mundo también es una pieza independiente que se sujeta de la misma manera, con un vástago metálico en el orbe que se introduce en la palma de la mano del niño. San Cristóbal mide 158 centímetros de altura y el niño 46 centímetros y medio. Con respecto al soporte de la imagen, la obra conserva el sistema constructivo original, aunque había sufrido intervenciones para reforzar la estructura. El volumen general de la imagen se configura con numerosas piezas de madera dispuestas longitudinalmente y ensambladas a unión viva. En la construcción se fue creando un hueco interior en ella. Las uniones de las piezas en muchos casos fueron reforzadas con clavos de forja. En la construcción de la base peana, la utilización de clavos es muy numerosa y junto a los originales de forja se observaron otros de fabricación industrial, fruto de las reparaciones que fue sufriendo la imagen a lo largo del tiempo. La imagen del Niño Jesús es maciza e igualmente intervienen diferentes piezas en las uniones de la pierna y brazo izquierdo, donde se habían utilizado clavos de refuerzo de nueva factura y corresponden a modificaciones que se le han realizado en el tiempo. Al parecer, de la restauración de la imagen se ha deducido que las manos del niño no son las originales. Se insertan al antebrazo mediante espigas de madera, aunque no se ha podido determinar en qué momento pudo producirse este cambio. Bueno, esa foto que estamos pasando, pues estáis viendo los distintos daños que presentaba la imagen de San Cristóbal, así como la deficiente policromía, y bueno, tanto en el rostro como en la túnica, porque en algunas partes de la talla, pues, y no sabemos en qué momento, pues la imagen fue mutilada, ¿no? En ambas imágenes se ha podido identificar 2 policromías diferentes superpuestas, tanto en las carnaturas de ambas figuras como en las vestimentas del santo. La repolicromía de las carnaciones se ha ejecutado sobre la anterior sin enrasar las pérdidas de color existentes, lo que provoca una textura irregular de la superficie. Además, con posterioridad a esa última policromía, se habían repintado las carnaciones del santo y la peana y se había vuelto a repintar la totalidad de la imagen del niño. Estos repintes eran de muy mala factura, ejecutados de manera rudimentaria. Carecían de matices descriptivos en la representación de los rasgos de los rostros y de la parte figurativa de la peana, los peces y el agua, lo que restaba en gran medida valor artístico a la obra. El uso del litopón en la segunda policromía sitúa este material que se inventa en el último cuarto del siglo XIX, pues sitúa la segunda policromía en un año en una fecha en torno al año 1874, fecha, por cierto, en que se estaba realizando todo el programa pictórico de la ermita, por lo que la imagen, con toda probabilidad, debió ser intervenida por algunos de los artistas que participaron en la decoración de la iglesia. El estado general de conservación de la imagen de San Cristóbal y del niño era deficiente, presentando importantes problemas tanto en los soportes como en la policromía. Los problemas de conservación identificados respondían, por un lado, a la degradación natural de los materiales, como son la pérdida de firmeza o adhesión, y por otro, a la mala ejecución de los trabajos de mantenimiento de los que ha sido objeto, como la policromía de las carnaduras de las imágenes, las mutilaciones realizadas posiblemente para ajustar la imagen a una nueva ubicación y otras causadas por accidentes o adecuaciones a moda, como cuando era sacado en procesión por los conductores. El soporte presentaba fisuras y separaciones de los ensambles, pérdida de fragmentos por fracturas accidentales,
como eran los 4 dedos de la mano derecha y la parte florida de la vara del santo, que se ha perdido totalmente. Otras pérdidas de fragmentos habían sido intencionadas, en concreto parte de los pliegues de la túnica y en la esquina y parte central trasera de la peana, zonas mutiladas posiblemente, y repetimos, para ajustar la obra a una nueva ubicación o a un nuevo uso. Los principales problemas en el soporte del niño eran las separaciones de las piezas que configuran las manos y la pérdida de fragmentos, concretamente el dedo primero del pie derecho, reconstruido con escayola, algunas de las falanges de ambas manos y un rizo del cabello, como podéis observar en esa foto, situado sobre la frente, que suponía un menoscabo de la imagen. Durante la intervención se ha podido comprobar que la pierna y el brazo izquierdo se encontraban desplazados de su correcta ubicación y mal ensamblados. La utilización en la pierna de 8 clavos de diversas magnitudes y uno en el brazo, todo introducido desde el exterior, han provocado, por tanto, la pérdida de la policromía de esa zona. Se habían utilizado masillas sintéticas para nivelar y rellenar todo el desajuste de colocación de los planos de unión, como la falta de soporte. En el caso de la pierna, durante la restauración, se ha verificado que la imagen ha sido mutilada. Se ha descubierto un pequeño fragmento de policromía con la técnica del estofado oculta por las masillas sintéticas, por lo que originalmente sobre la zona púbica estaría tallado un paño policromado con dicha técnica. Creo que estas pinceladas son suficientes para explicar y no alargar más con tecnicismos todos los procesos llevados a cabo en la restauración del conjunto escultórico de San Cristóbal, cuyo resultado final pues podemos ver ya en esta fotografía. Creo, y ya dando un giro a la ponencia, que una de las preguntas que más nos hemos hecho tanto investigadores como fieles y devotos de la imagen de Jesús es ¿quién pudo ser su posible autor? Será el pontanés, doctor en Historia del Arte, Jesús Rivas Carmona, quien en su obra Puente Genil Monumental de 1982 se atreverá por primera vez a aventurar una opinión fundamentada. Esta escultura es uno de los primeros exponentes del barroco en Puente Genil, nos dice, si bien no podemos considerarla como una obra propiamente barroca, debiendo mucho todavía al manierismo tardío. Es de estirpe clasicista, la obra pertenece se lo adjudicaba en aquel entonces, en 1982, a talleres granadinos del primer cuarto del siglo XVII y por su estilo hay que situarla dentro del círculo de seguidores de Pablo de Rojas. Este primer y opinado acercamiento a la autoría del Terrible lo suscribirían en esa misma década, sin cuestionarla, los profesores locales José II Jiménez Rodríguez y José Lorenzo Aires Rey, en publicaciones propias. El profesor Alberto Villar Movellán será el siguiente que sugerirá una nueva adscripción, esta vez dentro de la Escuela Sevillana. Primeramente lo hará en la conferencia pronunciada en este cuartel de las 100 Luces el 24 de febrero de 1988, donde, resistiéndose al posible origen granadino de la misma, expresa la necesidad de girar la mirada hacia Sevilla y buscar a algún discípulo de Jerónimo Hernández. Un año después, en su obra La Escuela del Barroco y la Imaginería de Puente Genil, del año 1989, nos vuelve a decir, la imagen presenta poderosa influencia de las formas divulgadas por los talleres sevillanos que heredaron los criterios artísticos impuestos por Jerónimo Hernández en la ciudad del Guadalquivir. Teoría que aún sigue defendiendo en 1995 con la Guía Artística de la Provincia de Córdoba, publicación que dirige en colaboración con el elenco de investigadores del Grupo Arca, donde se señala escuetamente, estilísticamente es una talla de vestir cercana a los cánones manieristas de la escuela sevillana y en relación con los discípulos de Jerónimo Hernández. Habríamos de esperar a la entrada del nuevo milenio para encontrarnos otras opiniones apuntando en la dirección de Freila. Nuevamente será el profesor Villar Movellán, en el libro que edita la Cofradía de Jesús Nazareno en 2003, quien desarrolla ampliamente dos hipótesis, una que apuntaba a la llegada de Jesús Nazareno en la última década del siglo XVI, de autor desconocido, y la otra su posible ejecución por Freila en la segunda década del XVII. Un escultor que, como muchos sabéis, era oriundo de Guadix y al que vemos ya trabajando en Córdoba a partir de 1606. Puesto el foco sobre el escultor, han sido muchos los que después se han decantado por esta hipótesis.
dándola como la más probable. Entre ellos, por no alargar la lista, los historiadores José Galisteo Martínez, el que fuera director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, José María Palencia Cerezo, o nuestro paisano Jesús María Ruiz Carrasco, en diversos artículos y foros de debate bastante razonados e interesantes. Lo cierto es que hasta hace poco, más de 25 años, nadie se le había ocurrido ni por asomo mencionar el nombre de Pedro Freila de Guevara. En cambio, hoy es el más barajado a la hora de adjudicar la autoría de la imagen de Jesús Nazareno de Puente Genil. Son muchos los foros que han tratado la concomitancia estética y parecido formal de Jesús Nazareno con las imágenes del San Cristóbal de la Cofradía y con la del Santo Sepulcro de Puente Genil, o con otras obras documentadas de Freila localizadas en Montilla, Córdoba, Santaella, Montemayor o Écija, con las que comparte muchos rasgos. De la imagen del Santo Sepulcro sabemos que fue encargada al pintor y escultor cordobés Andrés Fernández, un artista que colaboró varias veces con Pedro Freila, policromando algunas de sus obras, aunque hay quien apunta a la hipótesis de que, a pesar de haber sido encargada la imagen a Fernández, este pudo firmar el contrato en nombre de Freila, que fue quien en realidad la talló. Una teoría que cabría dentro de lo posible, pero como es imposible de demostrar, descartemos, no obstante, la imagen del Santo Sepulcro de la ecuación. Aún nos sigue quedando el extraordinario parecido entre Jesús Nazareno y San Cristóbal en relación con otras obras de Freila repartidas por la geografía andaluza. Hemos de puntualizar también que la imagen de Jesús Nazareno de 2026 ha cambiado mucho con respecto a la que se talló en el siglo XVII. El paso del tiempo ha ido transformando al terrible, en mi opinión para mejor, aunque puede que a nuestros antepasados no les gustara tanto, acostumbrados a ver el rostro de Jesús de otra manera. En origen, la imagen de Jesús debió tener una policromía más clara que la actual, más marfileña, que luego las condiciones atmosféricas y el humo de las velas se fueron encargando de oscurecer. En estas imágenes de dos cuadros pintados por Juan Montilla, uno propiedad de la cofradía y el otro de la Corporación Bíblica La Espina, realizado en la segunda mitad del siglo XIX, hace algo más de 150 años, podemos ya ver que la imagen de Jesús pintado no se corresponde con la actual. Y tengamos además en cuenta que un siglo antes de estas pinturas, Jesús Nazareno había sufrido otro gran cambio cuando tuvo que ser restaurado de rostro y mano al caer al suelo desde su camarín, por lo que su impronta actual podría diferir de otras obras documentadas de Freila que no han sufrido tantas transformaciones. Veamos ahora esa otra obra existente en la iglesia de Santaella, Montemayor y Écija, y podremos ver el gran parecido que guardan con nuestro Jesús. La restauración el pasado verano del retablo mayor del convento de la Merced Calzada de Écija, juntamente con las esculturas que lo complementan y la exposición pública que se ha realizado de las mismas, nos han acercado varias obras de Freila de Guevara que evidencian el enorme parecido que guardan con la del terrible. Por desgracia, aún no ha aparecido el documento de la autoría del Nazareno, que nos confirme categóricamente que Freila fue quien lo talló, pero el extraordinario parecido con nuestro terrible de estas imágenes cierra cada vez más el círculo de las atribuciones realizadas respecto de nuestro patrón. Sí, que estamos viendo ahí imágenes anteriormente de Santaella, aunque es una Santa Cena, pero veis a Jesucristo, los apóstoles que tiene también a su izquierda, cómo se parecen muchísimo a la imagen de Jesús Nazareno. Y todas estas obras sí están documentadas que son de Freila. Los estilemas que presentan las esculturas expuestas en Écija y que forman parte del retablo mayor de la Merced, tanto los relieves de la coronación de espiras y del encuentro del Nazareno con la Verónica, como las imágenes de bulto redondo de San Sebastián y San Roque, que estamos viendo, son de un parecido extraordinario con la de nuestro patrón, y todo apunta a que Freila también es el autor. Pero seguimos sin encontrar el documento que demuestre que nuestro terrible saliera de su mano, aunque las dos últimas escrituras encontradas marcan un sendero que confluye en este imaginero. Estos son los relieves de la Merced, donde podéis ver el extraordinario parecido que guardan con nuestro Jesús Nazareno.
Sabemos que nuestros antecesores hacían escritura de todo, desde lo más nimio a lo más importante, y por tanto la escritura de la hechura de Jesús Nazareno y las condiciones pactadas debió firmarse. Hay varias posibilidades. Una, que la hiciera ante un escribano de la Puente Don Gonzalo; otra, que la escultura se firmara ante uno de Córdoba, donde Freila tenía abierto taller en el momento que se encarga la imagen de Jesús; o incluso nos queda una tercera posible opción, que complicaría mucho la búsqueda del contrato firmado, y es que, desplazado el artista fuera de la ciudad de Córdoba por algún trabajo, lo buscaran en otro lugar y allí se firmara la escritura, como ya ocurrió cuando nuestros antepasados fueron a Écija a buscar a Freila para encargarle la imagen de San Nicolás. Ciñéndonos a las dos primeras posibilidades, decía que la escritura se firmara en la Puente Don Gonzalo o en Córdoba capital, habría que buscar el documento en los protocolos notariales de los escribanos de la Puente o en los de los escribanos de la capital. Todos ellos se custodian en el Archivo Histórico Provincial. En la década de 1620 había 4 escribanos en Puente Don Gonzalo, y hasta el verano pasado solo se podían consultar los legajos correspondientes a 2 de ellos, donde la escritura no aparece, o yo al menos no la he encontrado. Luego cabría la posibilidad de que la escritura se hubiese firmado ante uno de los otros 2 escribanos restantes, cuyos legajos, en muy mal estado de conservación, ahora se nos permite consultar gracias a la gestión de nuestro alcalde, Sergio Velasco. ¿Estará ahí la escritura? El tiempo lo dirá, pues como ha apuntado al principio, la horquilla temporal de búsqueda se amplía considerablemente si valoramos la hipótesis de que Jesús Nazareno no se hiciera en 1622, sino varios años antes. Si tiramos por el otro camino, es decir, que la escritura se firmara ante un escribano de la capital, resulta que en Córdoba, en la década de 1620 o una década antes, había 40 escribanos. Asusta solo pensar en la ingente cantidad de documentos que habría que revisar y en las muchas horas de investigación que ello requeriría hasta poder cantar victoria y conocer de una vez por todas al artista que talló la bendita imagen de nuestro terrible. Esta tarea se complica, como podéis comprobar, por las fotografías, cuando se trata de descifrar, para los que no somos expertos en paleografía, la complicadísima letra procesal encadenada, algunos lo llaman endemoniada, que utilizaban los escribanos del siglo XVII, a lo que habría que sumar el deficiente estado de conservación de muchos de los escritos consultados, donde nos encontramos con importantes pérdidas del soporte de papel, roturas, manchas de humedad que han borrado la tinta, folios pegados unos con otros imposibles de despegar, o de grandes orificios provocados por los xilófagos y roedores, ¿no?, que dificultan aún más la lectura de los mismos. De momento parece que es Pedro Freile el que lleva casi todas las papeletas. Así induce a pensar el hallazgo el pasado mes de agosto, en plena canícula, de estas 2 escrituras conservadas en el Archivo Histórico Provincial y que cierran el círculo en torno a la figura de Pedro Freila de Guevara, como más que posible autor de nuestro padre Jesús Nazareno, pues ambas escrituras se refieren a la hechura de las imágenes de San Cristóbal y de San Juan Evangelista de la Cofradía, que fueron realizadas por él. En la escritura del encargo de San Cristóbal, como se refleja en su encabezamiento, las 2 partes intervinientes son Pedro Freila de Guevara y el licenciado Cristóbal de Galvez y otro. Leemos un breve pasaje. Sepa cuánto esta carta vienen, como yo, el licenciado Cristóbal de Galvez y Luis de Galvez, cirujano, vecinos que somos en esta villa de la Puente Don Gonzalo, ambos a 2 conjuntamente y de mancomún, y a los de uno y cada uno de nos por sí. Antes se utilizaban muchos latinajos para cobrar, tenían los escribanos, utilizaban muchas fórmulas legales para rellenar folios. Entonces, para decir 4 líneas, se repiten en 5 folios. Decimos por cuanto nosotros tenemos trazado y concertado con Pedro de Freile Guevara, vecino de la ciudad de Écija, de hacer una hechura de San Cristóbal de talla de madera, dorado y estofado y acabado de todo punto de aquí al día de la Pascua de Resurrección del año 1612, la cual ha de ser de 7 cuartas, sin la peana, bien acabado y dorado, con un niño Jesús en el hombro, acordando el pago de la siguiente manera: los 20 ducados para el día de Pascua de Navidad, que viene de este año, y 10 ducados de mediada a la Cuaresma del año que viene de 612, y el resto luego que nos lo entregue.
Hay como he dicho, hay muchas fórmulas y giros legales en el texto, pero en definitiva se trata del encargo que le hacen Cristóbal y Luis de Gálvez a Pedro Freila de la imagen de San Cristóbal, estando todavía vecindado el escultor en Écija y fijando las características que debía tener la imagen. Por tanto, podemos ir sumando. San Nicolás de Tolentino lo realiza Pedro Freila en 1611 y San Cristóbal, Pedro Freila, en 1612. Por lo pronto, el círculo se sigue cerrando con la aparición de la escritura del encargo también de la imagen de San Juan Evangelista. En este caso, las dos partes otorgantes de la misma son la Cofradía de los Nazarenos y Pedro Freile de Guevara, el cual en 1635 se compromete a ejecutar la imagen de San Juan Evangelista tasándolo en 50 ducados pagaderos en 3 plazos y que debía estar entregado para el Domingo de Ramos de 1636 para poder procesionarlo el Viernes Santo de ese año. Así que San Juan procesionó en Puente Genil por primera vez en el año 1636. La escritura, la leo algunos párrafos, sepa cuánto a esta carta vienen, como yo, Pedro Freiles de Guevara, en la collación de Santa María, estando al presente en esta villa de la Puente de Don Gonzalo, otorgo y conozco por esta carta que me obligo a hacer y que haré para la cofradía de los nazarenos de esta villa, y hermano mayor, mayordomo y cofrade de ella, la hechura de un señor San Juan Evangelista que ha de llevar 6 cuartas de alto, y la peana, la cual ha de dar bien y perfectamente acabada y a satisfacción el Domingo de Ramos del año primero venidero de 1636, para que pueda salir en la procesión del Viernes Santo de dicho año, por lo cual la dicha cofradía me ha de pagar 50 ducados de esta manera: 200 reales el día de Pascua de Navidad de este año y 150 reales el día que entregue la dicha hechura, y los 200 reales restantes el día del Señor San Juan de junio del dicho año de 636. Y si el dicho día Domingo de Ramos no diere acabada y entregada la dicha hechura, la dicha cofradía podrá buscar maestro oficial de dicho oficio y que haga la dicha hechura, y por lo que más le costase del dicho precio, se me pueda ejecutar y ejecute con el juramento de los dichos hermano mayor y mayordomo que pedirán la ejecución contra mí y mis bienes, y nos, don Juan de Aceija, hermano mayor de dicha cofradía, y el licenciado Antonio de Astur, presbítero mayordomo, en nombre de la dicha cofradía y cofrade de ella, que estamos presentes y conformes en lo contenido en esta escritura. Esta escritura es de una gran importancia y muy ilustrativa, pues vemos como Pedro Freila, que había realizado ya 2 imágenes para la Cofradía de Jesús en 1611 y 1612, más de 20 años después, sigue trabajando para ella. Y sus obras siguen demandadas por Puente Genil, pues en ese mismo año de 1635 talla también al Señor amarrado a la columna de la Cofradía de la Veracruz. A la luz de toda esta información, y acabo con unas rápidas conclusiones que podemos perfectamente ver en esta tabla, donde ya vemos rellenos muchos de los huecos con respecto a la primera. Es decir, que desde 1580, fecha aproximada de la fundación de la cofradía de San Cristóbal, y hasta 1612, en que se realiza la imagen que conservamos, hubo otra imagen, o quizá una pintura, de su titular San Cristóbal, de la que desconocemos cualquier otro dato. 2, que probablemente la imagen de Jesús Nazareno sea anterior al año 1622. 3, que durante 25 años el escultor de cabecera de la cofradía de Jesús Nazareno fue Pedro Freila de Guevara, autor de las imágenes documentadas de San Nicolás de Tolentino en 1611, de San Cristóbal en 1612 y de San Juan Evangelista en 1635. 4, que ante el extraordinario parecido entre las imágenes de San Cristóbal y de Jesús Nazareno, todo indica, aunque documentalmente aún esté por demostrar, que Jesús Nazareno fue realizado por Pedro Freila de Guevara. Solo la búsqueda entre la ingente cantidad de documentación que falta por estudiar y el deseable hallazgo de la escritura de su encargo podrá aclararnos, si Jesús Nazareno lo permite, por quién y en qué año fue esculpida su bendita imagen, que ha suscitado y concentra
4 siglos después de su hechura, la devoción más profunda de los pontanenses de todos los tiempos. Así que muchísimas gracias por su atención y viva el Terrible. Bueno, ya contrarreloj, pero ha merecido la pena escuchar hasta el último momento a Francisco Javier Reina, a quien quiero felicitar y bueno, dar las gracias por invitarme a este acto al cofrade mayor, mi buen amigo Rafael Reina. Y bueno, yo simplemente, ¿no?, quedan un pocos minutos. Lo que quiero es quiero empezar dando las gracias a todas las personas que habéis investigado sobre la hechura, la autoría de la imagen de Jesús Nazareno, porque eso es lo que ha despertado el interés y gracias a alguna aportación. Además, estáis aquí varios de los implicados. Yo recuerdo que un artículo de Clemente Rivas, que está aquí con nosotros hoy, en el que nos hacía unas similitudes estéticas, ¿no?, entre este San José que está en la iglesia del Carmen de Aguilar de la Frontera, con alguna imagen más, creo, con Jesús Nazareno, que, bueno, desde luego marcaba, y él lo hace además con ese conocimiento que tienen los artistas, ¿no?, de los detalles, de las técnicas que lo identificaban. Después, precisamente, Francisco Gómez, que también se encuentra aquí, hizo una cosa, en mi opinión, interesantísima, que es recopilar todos los hilos informativos que había en un artículo que está publicado en su página web profesional, pero que también en su momento lo difundió a través de redes sociales. Y también una pista absolutamente necesaria, que es la que daba Francisco Javier Reina, y era dónde había que buscar. Él marcaba un poco el espacio de tiempo, era quien estaba marcando la necesidad de acercarnos a estos protocolos de los escribanos, como decíamos, entre 1600 y poco, ¿no?, y 1640, bueno, un poco tratando de esclarecer esa autoría. Y después yo creo que está, pues eso, hay momentos en los que todas las piezas se mueven a favor. Yo lo que, a raíz de todas, leyendo en el verano las distintas opiniones de las personas que he citado, entonces hablé con Francisco Javier y le dije, oye, pues vamos a intentar recuperar, vamos a intentar acceder a estos archivos de alguna forma, a ver qué podemos hacer, ¿no? Y como decía, hablé con el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, con el delegado de Cultura, y nos dieron el contacto de Alicia Córdoba, que es la directora del Archivo Histórico Provincial de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba, donde están todos los protocolos notariales de la Puente de Don Gonzalo. O sea, que no, otros municipios los tienen en su poder, pero en este caso, en el caso de Puente Genil, pues históricamente han estado allí. Y tuvimos la oportunidad de acercarnos en no sé si hasta 2 visitas, ¿no?, quiero recordar, y yo, bueno, después, aunque íbamos con mucha ilusión, pensando que aquello podría encontrarse muy rápido, la verdad que yo recuerdo ese momento de cuando nos pusieron los legajos encima, ante la dificultad, como ha dicho, de esa caligrafía encadenada de los escribanos del siglo XVII, pero bueno, después de estar allí toda la mañana y tratar de intercambiar opiniones con la directora, al final, y como ha comentado Francisco Javier, nos abrió una puerta, ¿no?, que era, oye, pues existen unos índices que hicieron los notarios del siglo XIX, donde ya al menos ordenaron, se preocuparon de hacer ese índice, que era una letra mucho más, estaba digitalizado, estaba en una letra, y lo que hicimos fue buscar en esos índices, y a raíz de ahí es cuando aparecieron muchos de los documentos que ha citado Francisco Javier. Concretamente, entonces se ponía, bueno, el nombre de la persona contra el nombre de la otra persona, los dos representantes, y al final se escribían cada uno de estos encargos, como ha contado Francisco Javier, cada uno de estos contratos. Bueno, lo importante es que apareció el primero, apareció el de San Cristóbal, que, bueno, lo encontramos, como decíamos, en estos índices, y entonces después Francisco Javier ha seguido investigando todos estos índices, que son muchos, que son páginas, no recuerdo cuántas, hace 2000 y pico páginas de índices, o sea, es un trabajo de chinos, pero bueno, es mucho más fácil buscar entre 2000 páginas que buscar entre, bueno, miles de legajos que no se entendían. Y a partir de ahí le hicimos la petición al archivo ya de aquellos que, digamos, tenían indicios de poder estar relacionados, y la directora, pues, en breve tiempo, la verdad, que nos facilitó toda esta escritura, y esto pues ya nos ha permitido hacer estos descubrimientos. Y yo termino haciendo una reflexión, porque estamos sobre la hora. Si
como ha dicho, y es una de las conclusiones que coincido totalmente con Francisco Javier desde mi absoluto desconocimiento de la historia del arte, pero sí creo que hay una cuestión de sentido común. Si hay un escultor que comienza a trabajar con la Cofradía de Jesús Nazareno en 1611, continúa trabajando en 1612 con la hechura de San Cristóbal, posteriormente hasta 1636, que además mantiene una relación de trabajo con Puente Genil, y precisamente cuando en 1621 se habla del Santo Sepulcro, hombre, yo me atrevo que como mínimo es una elevada probabilidad que tenga una relación, porque Andrés Fernández, al que se le atribuye el Santo Sepulcro, no era escultor, era pintor, digamos, y por tanto, y además hay otro dato que sí comprobamos, que es que Andrés Fernández es el fiador del alquiler de la primera casa que Pedro Freila Guevara alquila en Córdoba, creo que en 1606, porque Pedro Freila Guevara viene de Guadix y se instala en Córdoba aproximadamente con poco más de 25 años, que es cuando empieza a trabajar, hasta su fallecimiento en 1645, quiero recordar, pues bueno, mantiene casi una relación permanente de trabajo con Puente Genil. Por tanto, yo creo que es un día muy importante, que es un hallazgo indiscutible, indudable, como ya tenemos una prueba muy importante de la relación de Pedro Freila Guevara con esta cofradía, y yo creo que además la confirma que con Puente Genil. Así que nada, a seguir trabajando para que podamos hallar más documentos y podamos seguir trayendo buenas noticias para nuestro pueblo. Enhorabuena, Francisco Javier, y muchas gracias.